para Izan Pérez. Me ha molado la presentación de Marc porque es algo que me cuesta siempre como no definir, pero sí que es como poco abarcable para mí decir a qué te dedicas. Yo cuando me llevan a podcast o me llevan a entrevistas o tengo que publicar o tal, no suelo decir exactamente, te intentan categorizar, os ha pasado a todos en cualquier sitio, a qué votas, ¿no? De qué trabajas o qué has estudiado o qué haces en general. Y yo siempre digo lo siguiente, yo soy apátrida, apolítico y agnóstico. Yo soy de mi casa y de la madre que me parió. Es bonito, ¿por qué? Porque yo me he criado sin fanatismos, digamos. Entonces, al no tener fanatismos, dejé huecos para engendrar otras obsesiones. Esto me lo contó mi madre, además, de estar comiendo y que mi madre me dijera, el primer examen que hiciste tú, te negaste a hacerlo completo. Eso me lo contó mi madre. Y me dijo, había como partes de lengua, de tal, de mates y no sé qué, y dijiste, yo solamente voy a hacer la de lengua. Vi el enunciado de matemáticas y dije, that's not for me. No entraba ahí. Luego sí que recuerdo tener como rachas extrañas en mi vida de que no podía escuchar música porque había visto un artículo de que la música hacía que crecieran mejor las plantas y yo estaba pensando, ¿y si está cambiando la forma en la que crezco la música? Y luego ya divagas, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué la música me hace sentir algo? O por ejemplo con los colores, ¿no? Cuando empezó todo el tema de Instagram, yo me daba cuenta de que la gente empezaba a poner círculos redondos en las fotos y yo miraba como un estúpido, ¿no? Como la típica miniatura con flechas rojas y digo, ¿por qué el rojo? ¿Por qué el rojo y no el verde? ¿Me explico? Fue como una inquietud súper seria que estuve engendrando y, claro, cuando ya te haces adulto, que por cierto yo quería ser militar, yo quería entrar a las Fuerzas Armadas, cogí el bachillerato equivocado y aparte yo pues por pintas en la Armada no entro. Y ya me di cuenta de que iba un poco por periodismo, ¿no? Y empecé a profundizar en ello. Y me di cuenta de que el periodismo y las redes, por ejemplo, solo era una manifestación, una materialización concreta de lo que era mi obsesión general, que en este caso es la comunicación. La gente me dice, ¿qué es la comunicación? O te preguntan, vale, eres comunicólogo. ¿Por qué no comunicador? Porque comunicador es el que comunica y comunicólogo, por logos, es el que estudia sobre el propio acto de comunicar. No es metacomunicar. Y lo abarca todo. Comunicar es la primera actividad humana después de respirar, literalmente. Antecede a todo lo que vaya después. No hay ciencias sin palabras que la expliquen. No hay matemáticas sin lenguaje, que en última instancia son símbolos, que lo estructuren. No hay monogamia sin lenguaje, porque es contraintuitiva, es un pacto oral. Hasta el punto de que no hay, por ejemplo, economía. No hay comercio sin dos hablantes que se entiendan, ¿no? Y lo puedes llevar también al pensamiento. Pensar en sí mismo es establecer relaciones lógicas entre conceptos. ¿Qué es un concepto? Es una entidad que tú tienes materializada en tu cabeza como una palabra. Esto parece como un speech así pseudobiológico, pero es una barbaridad, porque implica que si pensar establece relaciones, ¿no? 2 por 2, 4. A más volumen de conceptos tengas, más escalable es el pensamiento. No es algo estático, sino derivativo, ¿no? Lo que nos llevan diciendo toda la puta vida. Lee y eres listo. La gente que lee es lista. Tócate los huevos, es verdad. Cuanto más conceptos manejes, más material operante tienes para pensar. De modo que más agudas son tus conclusiones. Más profundas son tus reflexiones. Más acertado, más preciso eres en tus consideraciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo os quedáis si os digo, por ejemplo, que Instagram funciona con los mismos patrones de atención que un periódico en la Segunda Guerra Mundial? ¿O cómo os quedáis si os digo que el proyecto de imagen pública de Platón fue bastante parecido al de Donald Trump? Fue acumular registro, ¿no? O que igual que, por ejemplo, la comunicación es una ciencia exacta y un vídeo viral es una forma de comunicación, si A es B y B es C, el viral tiene ciencia, amigos. Ahí es por donde quiero tirar, ¿no? Y bajarlo a líneas de negocio, a cosas que nos puedan ser de utilidad, pero insisto, no desde el prisma de lo que es la propia idea de hacer dinero, ¿no? Sino de lo que comentaba Marc, y muy bien dicho al principio, no de emprender, sino de divulgar, como la base de emprender. ¿Por qué lo digo? La mayoría de todo el esquema que hay hoy de formaciones, ¿no? De señales perfectas, de si con esto vas a viralizar, con esto tal, facturas, tal. La mayoría de formaciones que se emiten son sofisticaciones comerciales de cuestiones biológicas que si las entiendes de raíz, eres autosuficiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles? ¿No? Me gusta siempre empezar con una anécdota. Majek, me acuerdo de hablar con él, claro, a mí el dinero siempre me ha gustado, y decía, vale, ¿cómo es tu vía de capitalizarte? Y el tío me dijo, no me preguntes esa tontería, no me preguntes en qué invierto, ni cuántas horas tal. Tú, si quieres hacer dinero, tienes que enfocarte, lo primero de todo, en saber qué es el dinero. Y Majek fue el primer cabrón en explicarme el patrón oro,
El salario, que tiene su origen en la sal, ¿no? En Roma, era una forma de transacción, etcétera, etcétera. Y esa forma constitutiva de explicarte una disciplina hace que la entiendas al 100% y la puedas extrapolar a todo lo demás. Entonces, me vais a permitir, como comunicólogo, ¿alguien sabe cómo el hombre aprendió a hablar? El hombre, hubo un punto, el género Homo, que lleva vivo, esto es muy gracioso, o sea, el género Homo lleva vivo unos 2 millones de años, aprendimos a hablar hace 70.000. Si yo trazara una línea aquí en el suelo, de lo que son 2 millones, cuantificados en escala, y ponemos 70.000, es increíble el hecho de que hoy tengamos normalizado hablar. Pero claro, si ves esta escala, dices, joder, es que si esto fue hace 70.000 y fue antes de ayer, el cristianismo, o sea, el nacimiento de Jesús de Nazaret fue hace 2.000. Y dices, hermano, que la guerra mundial fue ya, es hoy. ¿Me explico? Es la forma de ver escalas. Entonces, el mayor hito que ha visto el humano, ¿no? De repente el australopiteco de los valles australes se pone de pie. ¿Por qué? Porque en África la vegetación era alta. No es que dijera me voy a poner de pie para hablar, es porque me pongo de pie porque no puto veo. Hay una gacela ahí que me está rayando la gacela y no. Entonces se pone erguido. Eso con el paso de las generaciones, porque os hablo de milenios de escala, ¿vale? Se va convirtiendo en la postura natural y aparece el género Homo erectus, that's it, vale. Y una vez tenemos ya la postura eficiente, ¿no? de estar erguido, ocurre lo siguiente, que las manos, por primera vez en la historia del hombre, se quedan libres. Y tú dirás, ¿a mí qué cojones me importa? Pues que todo lo que hacías con la mandíbula, que ocupaba la mayor parte de tu cráneo, ahora lo puedes manufacturar. ¿Y qué ocurre? Que la mandíbula, por desuso, igual que estos artículos de el dedo meñique del pie se va a perder, la mandíbula por desuso va perdiendo espacio en favor del cráneo, ¿no? Porque ya no la utilizas, y el cerebro tiene más espacio para desarrollarse. Y además, justo coincide que el humano tiene una mutación en la laringe, que la hace un poco más plana. Y somos un animal óptimo para hablar y tragar a la vez. Que lo tenemos súper normalizado, pero tú ves a un simio comer plátanos e intentar hablar contigo y está como... acaba y hace su ruido de mierda, porque no puede, no tiene un mecanismo híbrido. El hombre sí. Y yo puedo hablar mientras respiro, puedo comer mientras respiro, tal, no me atraganto, no se muere nadie, ¿no? Ese fue el primer input. Y claro, ahí ya teníamos como la capacidad mecánica, éramos inteligentes. Pero diréis, ¿y cuándo nace de verdad? A mí me raya mucho esto. Es como, pero de verdad, ¿cuándo nace? Pues bien, aparece una cosa que se llama fuego. El fuego hoy lo tenemos normalizado, pero el fuego antes no tenía sentido. Se abre una brecha naranja a otra realidad, o sea, aquí de la nada, como en 3D, de color naranja que si te acercas te quema la mano. Y que si coges una manzana y la pones aquí, pasa por todo su ritmo vital en un segundo. Entra nueva, sale podrida. Era como un portal en el tiempo, o sea, no sé lo que era, ¿vale? Porque yo no vivía en el Neolítico, pero no tenía ni puto sentido desde luego. Y entonces eso, que también dio lugar a los instrumentos, porque podíamos no hacer aleaciones, pero sí que podíamos doblar unas cosas mejor y tal. Digamos que eso fue un input tan fuerte para el cerebro humano que dijo, no lo puedo explicar con gestos. El gesto es limitado. Es para lo que hemos nacido, ahora hablaré de eso en vídeos, ¿no? Porque en política se miente con las manos, nunca con la boca, porque es ilegal. El caso es que nosotros nos vimos en la necesidad de abstraer ese conocimiento para luego contárselo a otros. Decir, tengo que codificar esto en algo. ¿Y qué hizo? Un fonema. Eran fonemas. Al principio no había consonantes. Codificábamos la realidad con ruidos. Igual que un perro ladra si tiene hambre, igual que un oso gruñe si se enfada. Entonces empezamos a codificar cosas. Y ocurrió un milagro histórico, que fue que apareció la abstracción. Abstraer es coger como una entidad, un objeto particular, extraerle sus características, ¿no? Y convertirlo en tu cabeza, porque sí, por arte de magia, porque a día de hoy la ciencia ni siquiera sabe explicar por qué, convertirlo en una entidad universal. Os pongo un ejemplo. Un hombre en el Neolítico, de repente, gracias a ese ruedo que tenía con el fuego, a las palabras, al lóbulo frontal, el área de Broca, de repente vio un árbol, vio otros 4 árboles como ese y dijo, esto es un árbol. Y ese pibe no tenía que ver todos los árboles del mundo para entender que eran putos árboles. Es así de fácil. Ves una cosa, entiendes todas. Porque igual que abstraes el concepto árbol, conjunto de árboles equivale a otro concepto. Es escalable hacia arriba. Conjunto de árboles igual a bosque, ¿no? Conjunto de bosques igual a arboleda. Ahí se fue de madre la historia, porque el humano de repente podía hablar, podía comunicar. Le dieron inputs y aprendió a codificarlos. Y de uno salieron 1000. Lo mismo que te permite construir n+1, te permite construir n+2. Por combinación, ¿no? O por derivación. Y lo mismo que te permite construir n+2, te permite derivar n+2 millones. De repente nuestro pensamiento, con solamente un movement, que fue ponernos de pie, era ilimitado. Pero el habla no lo es.
Las vocales eran limitadas. Entonces empezamos a utilizar consonantes. Ya no decíamos solamente ja, sino que decíamos casa. O podíamos decir patata. Igual que hoy decimos hacienda, ¿no? Da igual. La consonante es lo que articula el lenguaje de verdad. Y es lo que nos separa del animal. ¿Por qué nosotros estamos tan bien organizados siendo 8.000, casi 8.000 millones de habitantes? Pero tú coges una tribu de monos, la juntas con otra, pasan los 50 y se matan entre ellos. Porque nuestra comunicación es lógica y la suya es biológica. Sigue la lógica de la propia naturaleza, ¿no? Para que un mono confíe en otro, tiene que compartir comida. O tienen que ir a luchar juntos. Para que un lobo se reparta las hembras fértiles con los de su manada, entonces ¿qué hacen? Pues ritual, este es el alfa, este no lo es. Y así es como se genera confianza. ¿Qué ocurre si tú en vez de 2 tienes 10? Tienes una manada. ¿Qué pasa cuando en vez de 10 tienes 50? Que en el momento en el que la intimidad se pierde, el colectivo se desestabiliza. Y chao, desaparece. El humano no. Porque el humano ahora tiene palabras. De modo que ya no solamente podíamos referirnos al futuro presente, ¿no? El perro ladra si tiene hambre, o el mono chilla si viene algo, ¿no? Nosotros podíamos referirnos a futuribles, ojo, a estrategias de caza, a promesas. Dame tu alimento y formas parte de mi tribu. Y eso muchísimo más adelante se va convirtiendo en sistemas de creencias colectivos, en metas comunes, en dioses. Por eso mismo el animal se quedó estancado en el fonema y en grupos enanos, mientras que el hombre organizaba a miles de millones de personas. Fuimos una potencia bélica midiendo de media 1,70 m. No se ha visto jamás en la historia del mundo. Jamás. El humano reinventó la cadena trófica. El humano, siendo un animal débil, frágil, pequeño, un poco elástico, porque estamos hechos para apuntar y para lanzar, reinventamos la cadena trófica. Conquistamos Australia hace 40.000 años. El Sapiens conquistó Australia. Arrasó a todos los demás del género Homo, que por supuesto no hablaban. Y diréis, ¿tiene algo que ver? Sí, porque los gestos de noche no se ven. No se ven. Entonces, a nivel competitivo, en una batalla campal nocturna, tenían todas las de perder. Y aparte no habían dominado el fuego de forma explicativa. Nos los comimos. Vimos mamuts, megafauna 8 veces mayor que nosotros, la arrasamos. ¿Por qué? For fun, porque sí, porque éramos sapiens y podíamos. Y hoy, que insisto, está súper normalizado, pero si lo ves a escala biológica es increíble, vas a un zoo y tienes al puto animal más mortífero de la sabana y tu hijo de 6 años tirándole cacahuetes. 2 millones de años, tío. ¿En qué punto llevo botas de cocodrilo? Yo en Noruega comí ballena. Y sabe a salami, por cierto. Comí ballena en Bergen. ¿En qué punto la historia derivó hacia aquí, no? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué fuimos los únicos? ¿Por qué solo el humano habla? Quiero decir, somos primates. ¿Alguien duda? A ver, los creacionistas de Dios y tal, absténganse. Estamos hablando de los mayores. Ahora mismo, en 2023, hay otros primates que han evolucionado con nosotros. Desde hace 2 millones de años hasta hoy. Y siguen teniendo pelo. Y siguen sin hablar. ¿Alguien sabe por qué? El oído del mono está hecho para distinguir entre 1.000 y 8.000 hercios. Perdón, del hombre. Entre 1.000 y 8.000 hercios. Que es donde se dan en un rango dinámico las vocales y las consonantes. El mono solamente escucha o 2.000 u 8.000. Solo donde se dan las vocales. Entonces se dio el efecto sordomudo. ¿Por qué la mayoría de gente que nace sorda acaba siendo muda? Porque no codifica el lenguaje como código y luego no es capaz de emitirlo. Pues el mono no escucha la consonante. Entonces luego no la traduce en lenguaje. Esa es la verdadera historia de por qué los monos siguen donde están. Se quedaron estancados en otro punto biológico. Y nosotros somos un milagro. Es un deber, tendría que ser una obligación que la gente aprendiera a comunicar. Y no lo digo por utilidad. Si yo buscara la utilidad, hubiera hecho todas las cosas de mi vida de otra manera. Yo soy muy pasional con eso. Y creo que es una contribución existencial. Igual que, por ejemplo, es una función vital, ¿no? ¿Qué necesito para nutrirme? Comida, ¿no? ¿Qué necesito para relacionarme? Lenguaje. Del mismo modo que cuanto tú más comas o de forma más eficiente, más vas a garantizar tu supervivencia. Cuanto más copules con el sexo opuesto, más vas a garantizar, ¿no?, la extensión de tu genoma. Cuanto tú más sepas de comunicación y más lenguaje tengas a tu disposición, muchísimo mayor va a ser tu contribución existencial. Eres fluido. Llegas más a la gente te cree. A mí la gente me cree por cómo comunico. Trabajo con gente adulta, me ven que yo soy de 2001 y me dicen, no le toques los huevos. ¿Por qué? Por cómo me comporto. Digo, yo puedo tener muchos fallos, tío, pero el comportamiento no es negociable. Y es todo de la comunicación. Que nuestra empresa funcione, es imagen corporativa. ¿Me explico? Entonces intento como coger siempre ese conocimiento, ¿no?, y bajarlo a tierra y que la gente le dé
utilidad. Voy a empezar hablando, por ejemplo, del concepto de marca y de lo que es la originalidad en términos de comunicación. Si eres distinguible, si eres nombrable, eres sustituible, porque estás categorizado. Ahora yo, por ejemplo, intento mantener siempre ese concepto en redes sociales. Oye, Izan, ¿tú cómo haces tal para tener comunidad si subes un día un vídeo de religión, otro de comunicología, otro criticando a Irene Montero y otro de drogas? No quiero crear nada. Soy yo. ¿Qué frase le digo siempre a todo el mundo que trabaja conmigo? Si la red social se llama red social, es porque tiene más que ver con sociedad que con marketing. Si yo quiero crear o escalar comunidad, ¿qué voy a hacer? ¿Comunicar o un funnel de ventas? Nadie se ríe porque saben que la gente lo piensa de verdad. Lo piensa de verdad. Entonces intentar como buscar la heterogeneidad, ¿no? Y eso a nivel comunicativo es épico. Es épico lo que se puede hacer. El hecho de que nadie tenga cómo referirse a ti. Que ese es un concepto variopinto, que lo que tú ofreces no lo encuentren en otro sitio. Por ejemplo, cosas así muy técnicas que se ven en agencias de El Rojo, por ejemplo. Mítico vídeo de Andrew Tate, ¿vale? Un Lambo, sale ahí el chaval con su puro, tal, y todos son en CapCut subtítulos en rojo. La gente lo usa por inercia. ¿Pero por qué el rojo? Nadie se para a preguntar por qué es el rojo. Y si puedo abrir otro cauce de posibilidades. Hay dos saltos del color rojo. El primero es en el Paleolítico, el ojo humano está hecho para distinguir fruta madura. En este caso, roja o amarilla. Luego eso, a nivel evolución cultural, llega a los primeros maquillajes hebreos y tal, como que las mujeres, porque saben que los hombres se fijan, aprovechan eso y empiezan a maquillarse de rojo, porque también emula la actividad sexual. La emula las endorfinas después del sexo, ¿no? Los mofletes rosas. Y lo empiezan a emular. Y luego eso llega pues, al siglo XXI, ¿no? Con pintalabios carmesí, vestidos vermellón. Y esto, Jordan Peterson lo que plantea es que tal vez sea la explicación de que el fruto de Adán y Eva sea rojo como metáfora de la tentación sexual. Igual no es una manzana. Igual somos más simplones de lo que parece, ¿no? Y los subtítulos es igual. Cada color tiene una carga semántica. ¿Por qué? ¿Alguien sabe quién es Víctor Domínguez? Wall Street Wolverine. ¿Por qué en sus vídeos solo utiliza el color verde? ¿Quién más usaba el color verde? Vamos a recapitular. En cultura cinéfila. Scar, por ejemplo. Maléfica. Matrix. El verde tiene como una carga de corrupción, de que se viene algo tenso. Y Víctor es el youtuber más polémico de este país. Entonces lo implementa. Porque además, igual que el rojo puede ser una cosa u otra, también es el color del dólar. ¿Por qué la gente de cripto utiliza el color amarillo, aparte de por el Bitcoin? Emula oro. ¿No? Son todo patrones constantes. Hay 1000 cosas que se pueden tocar. Por ejemplo, a nivel marca, te dicen, Izan, ¿cuántos vídeos subo al día? Esto me ha pasado. Pues no se sube todos los días, voy a responder aquí, no se sube. ¿Por qué? ¿Porque lo dice una agencia de marketing? ¿Porque el algoritmo no sé qué? No, por estímulo sorpresivo. Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Habermas, Teodoro Adorno, locos. En plan yo, pero peor, mucho peor. Y se ponen a estudiar algo tan absurdo como una persona que va a coger el metro, el autobús, perdón, todos los días y un día se lo cambian. Han hecho locuras en la Escuela de Frankfurt, ¿vale? Pero esta es la más graciosa. La señora va a la parada a coger el autobús y siempre es de color verde. Siempre. Llega allí y es verde. Al día siguiente es verde. Al día siguiente es verde. Pasan 3 meses y es verde. Y entonces llega un día y se lo cambian. Y es de color rojo. Y la señora se buguea. Entra en bug, entra en cortocircuito. Y claro, parece un experimento súper simple, ¿no? Pero ¿por qué ocurre? Pensadlo de verdad. ¿Acaso es que nunca ha visto el color rojo? ¿Acaso es que nunca ha visto un autobús? No. Es que hacía mucho tiempo que no recibía ese estímulo. Y entonces ahora que le llega, le impacta. Imagínate subir un vídeo todos los días, con el mismo formato, tu careto y un micrófono, o tu marca de mochilas de mierda, lo que hagas, da igual, todos los días. No tiene sentido. ¿Yo por qué dejé de hacer vídeos? Porque ahora la gente me echa de menos. Saco un libro y lo compran. Doy una charla y llenamos el aforo. No es cuestión de cuánto dar, sino de verlo en términos cualitativos. Y es algo que, precisamente por lo que comentaba David, que es hipercierto, ¿no? El cáncer del siglo XXI, preferir la conexión a la sustancia. Preferir que algo llegue, ¿no? A el qué esté llegando. Por eso la música se simplifica, la cultura se simplifica, las relaciones amorosas también. Porque no hay por dónde cogerlo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la altura. El humano ha aprendido después de siglos, milenios, millones de años, que la altura es una ventaja competitiva en un conflicto o escapando de depredadores. ¿Cómo se ha impregnado eso en la cultura?
aquí en esta sala, a alguien le miran por encima del hombro y dices, no me mires por encima del hombro. Y dices, ¿por qué? Es una parte del cuerpo. ¿Por qué me molesta justo por encima del hombro? Porque implica que eres más bajito. Pues ahora lo puedes llevar a un vídeo. Yo hago un vídeo de emprendimiento. O por ejemplo, vamos a llevarlo a Twitch. ¿Cómo se graba Twitch? El mono que te entretiene, ¿dónde está? Está con su cámara, Auronplay, aquí, quien sea, me da igual, es que no veo Twitch. Aquí, encima de él, y él está aquí jugando y tú le ves desde arriba. Ahora, en una conversación normal, los ojos están a la misma altura. Sin embargo, en una charla en la que no sois los protagonistas, es el que habla, ¿desde dónde os mira? Desde arriba. Es el mismo patrón replicado. Es un sesgo de autoridad que viene pues, de patrones biológicos, como por ejemplo la barba. Esto es un ejemplo súper típico. ¿Por qué Estados Unidos le ha quitado la barba a todos los presidentes desde hace casi 40 años o más? Porque el que tiene barba tiene algo que ocultar. Entonces, si vais, por ejemplo, a Bush, vais a Reagan, vais a Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, Joe Biden, ninguno tiene barba. Sin embargo, el que despide a gente en Microsoft, ¿tiene barba o no tiene barba? Sí, tiene barba, es grandote y seguro que está en edad militar. Más cosas que nos pueden servir de utilidad. La entonación. ¿Quién vende algo de aquí? ¿Alguien que venda algo? ¿Qué vendes? Vale, infoproductos. Bien, empezamos bien. Imagínate que me estás enumerando lo que incluye. Y tú me dices, esto te incluye formación, asesoría y retiro. Eso es una enumeración, ¿vale? Eso es una cagada, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque para vender siempre se usa ascendente y para decir precio, descendente. Yo no te voy a decir incluye formación, retiro y asesoría. Te voy a decir incluye formación, retiro, asesoría. Como un gallego, acabas para arriba. Y tú dirás, esto no funciona. Claro que funciona. Es como cuando tu madre, ese día solo has hecho una cosa mal. No has hecho la cama y no has hecho los deberes. Y te dice, es que no haces la cama, es que no haces los deberes. Y ya está, ¿sabes? Pero a que parece que has hecho más. Esa sensación, ¿no? de que da abundancia, la forma en la que te expresas, era mucho anterior al marketing. Muchísimo anterior. Siempre es como un carrusel. Y esto se utiliza, por ejemplo, en radio, ¿no? Siempre es una montaña rusa, de agudo a grave, para utilizar al que tienes delante a tu favor. Más cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la plataforma que más se utiliza aquí? ¿Cuál diríais que es? De esta sala, ¿qué es lo que más utilizáis? ¿Quién está de acuerdo en que Instagram sería como la más usual para nosotros? Vale, a ver, no es una mayoría indiscutible, pero hay mayoría, pues me voy a tirar por ahí. ¿Os acordáis que yo comentaba al principio, ¿no? Que se parece muchísimo a un periódico de la Segunda Guerra Mundial? ¿A qué me refiero? ¿Alguien sabe de qué viven los periódicos? De la publicidad, vale. Ya no hablamos de periódicos digitales, ¿no? Sino hablo en papel. Viven de lo que cobran por ponerte en su papel. ¿Qué página es la más cara? No hablo de portada, hablo de qué páginas son las más caras. Son las pares. Son las pares. O sea, las que te quedan a la derecha. ¿Alguien me sabe decir por qué? Miramos más a la derecha que a la izquierda. Exacto. Y eso explica que, por ejemplo, en Instagram, la parte más importante, que es tu perfil, está a la derecha. Los contenidos de usuario, a la derecha. Tú vas al timeline, arriba a la derecha, los chats. Entras y lo abres. Porque el ojo humano está hecho para mirar de izquierda a derecha. De hecho, si tú te vas al puto Renacimiento y ves los cuadros de los artistas de la época, el punto de fuga, ¿sabes lo que es el punto de fuga, no? Hacia donde se va el cuadro. No son céntricos, sino que están levemente torcidos a la derecha. Yo empecé esto diciendo, el lenguaje determina literalmente lo que eres. El lenguaje antecede a Dios, el lenguaje antecede a la ciencia, antecede hasta cómo tú percibas el mundo. ¿Por qué? Vamos a ir, por ejemplo, al caso del tiempo. Ya no te estoy hablando de los gustos, ¿no? Musicales, ni te estoy hablando de qué tías te atraigan, no, te hablo del tiempo. Tu sensación temporal. ¿Qué ocurre con el europeo? ¿Cómo vemos el tiempo? De forma finita. Lo vemos de izquierda a derecha, de adelante a atrás, ¿no? Yo digo, toda la vida que te queda, por delante. Bien. Un inglés te dice, you can never go back. Exacto. Lo vemos como de forma espacial plana, ¿vale? Y de hecho nuestro orden de lectura se ve afectado por eso. Por eso leemos de izquierda a derecha. ¿Qué es el orden de lectura? Lo que va antes y lo que va después en el tiempo. Ahora vámonos a Japón, por ejemplo. ¿Qué ocurre con Japón? Que ellos el verbo que utilizan para decir al futuro es escalar. Y el pasado, o que algo vaya mal o tal, es descender. Y eso explica que, por ejemplo, sus kanjis, ¿no? El kanji tradicional se escribe como de arriba a abajo. Qué casualidad, ¿no? Tú percibes el tiempo de otra manera y luego en tu sistema de escritura lo plasmas de otra manera. Pero es que te reviento la cabeza. Vamos a África. ¿Alguien sabe dónde lo ven los africanos? En el sol. Lo ven en el sol. Por eso son tan buenos ubicándose. Tú les dices, ¿qué tal el día? Les ha ido bien. Su familia está ahí, todo, minas de oro, está, están contentos.
y te dicen, ¿cómo va el día? Y te dicen, norte en popa, algo así. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si tu punto de referencia vital es el sol, a la hora de percibir el tiempo, ¿qué ocurre con el sol? Que sale y se vuelve a poner. Sale y se vuelve a poner. Por eso la mayoría de mitologías de Centroáfrica, ¿en qué creen? En la reencarnación. Llevándolo más allá, vamos a hablar, por ejemplo, y finiquito con este último ejemplo y ya y cierro, ¿no? ¿Cuánto dura? Porque aquí la mayoría hacéis vídeos. ¿Cuánto tiene que durar el vídeo vertical perfecto? Pues a nivel funcional, los vídeos que mejor funcionan son los vídeos de 70 a 90 segundos. Sé que no me creéis, no lo digo yo, lo dice Paddy Galloway, gestor mediático de MrBeast y de Red Bull. El 80% del material que se produce en el mundo dura de 20 a 40 segundos. En todos los algoritmos verticales, Shorts, TikTok y Reels, de 20 a 40 segundos. Pues Paddy Galloway cogió 3.000 millones de visitas de un servidor privado, que no sé quién se lo habrá dejado, YouTube o quien sea, y para ver de qué vídeo procedía cada visita, ¿no? Y qué rangos de duración tenía. Vale, pues siendo el 80% de la producción, no ocupaban ni el 20% de la retención. ¿Por qué? Escuela de Frankfurt, otra vez. El cerebro humano, ¿no? Cuando se enfrenta a un estímulo audiovisual o tal, solamente suele integrar el 10%. Solamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es más? ¿El 10% de 20 segundos o el 10% de 60? Son 6 segundos, ¿no? Frente a 2. ¿Y qué posiciona en Instagram? El tiempo que esté la gente encima de ti. De modo que de forma estadística, como se te ha posicionado antes, pues te va a ver más gente. Hay también un factor cualitativo. Un tuit no puede ser literatura, porque no tiene espacio para serlo. Un reel no puede ser una película, porque no tiene espacio para serlo, ¿no? Bueno, pues un vídeo de 20 segundos te da para meter 4 lambos y una frase robada y me estoy arriesgando. Los vídeos de 1 minuto y medio suelen ser gente contando sus rupturas, suelen ser mini docs, ¿no? De Zetangana, un documentalillo, tal. Suelen ser un storytelling y la persona en cuanto lo ve ya sabe que se viene un vídeo largo. Ya lo sabe, porque lo nota en el tono. No es como persigue tus sueños, top 3 hábitos de cállate, tío. Cállate, de verdad. Y aparte también está el factor psicológico. ¿Quién es más propenso a irse del vídeo? ¿El que lo vio 2 segundos o el que lo vio 9? El que ha invertido 9 segundos en ese estímulo. Ya estás dentro. Ya que llevo 9 segundos, ya no me voy a ir. Y parece contraintuitivo, ¿no? Que vengan a decirte, tío, pues no hay marketing. En verdad, hazte un vídeo bueno, tío. Haz vídeos cortos, pero mete uno largo por semana. Guionízalo bien y tal. ¿Por qué no funciona? Porque no se paga eso. Porque nadie te lo va a vender. Es como el fitness. ¿Conocéis a un tío de fitness que viva de decir, entrena? No. Te dicen, ayuno intermitente, cetosis. Lo que llamo yo la burbuja del emprendimiento. Me van a caer palos por decir esto, me da igual. Imagínate que eres un chavalillo y a ti te sale bien lo de las redes sociales. Entonces escalas, ¿no? Y te conviertes en mentor. Una vez eres mentor, de repente dices, hostia puta, aquí hay dinero, tío. Y te juntas con otros 4 colegas que lo han conseguido. Cada uno asume un rol y ahora sois una. Y después de que la agencia escale y trabaje con majors y con empresas no digitalizadas y tal, te conviertes en una SMMA, más o menos, que enseña a crear agencias. ¿Qué es lo gracioso? Que es un esquema de mediocres que se pagan entre ellos. Ya está. Es ser inútil y vivir de ser inútil, ¿no? Y por el medio, por supuesto, patrocinios que no saben lo que hay inyectando dinero, o otros metiendo referidos, ¿no? Que como alimenta la burbuja y tal. Pero a un tío que quiere aprender a viralizar de verdad no va a meterse ahí, o no debería. Alguien que quiera crear imagen corporativa se va a ir a prensa, no se va a ir a meterme aquí otra vez. Porque el propósito de empezar con este tipo de formaciones es que te paguen los mismos. ¿De qué vive la SMMA? De captar agencias. ¿De qué vive la agencia? De captar mentores. ¿Y de qué vive el mentor? De captar gilipollas que le paguen para ser mentor. Fin. Ese es el resumen de Emprendimiento España en 10 segundos. Así es como funciona. Lo siento, it is what it is. No paguéis. O pagad a que tenéis que pagar, ¿no? Pero es todo mucho más autodidacta, mucho más humano. Igual que para la... ¿Por qué se ha puesto de moda el tema de la comida natural, ¿no? Y de pisar descalzo, el biohacking? ¿Por qué se ha puesto de moda? Porque estábamos saturados de mierda. Y de repente la gente en una burbuja se da cuenta de que esto no va por aquí, ¿no? Y ahora estás haciendo cosas. Pisar descalzo y comer tocino, que lo hacía tu abuelo hace 80 años, ¿no? Y tú dices, esto es la puta moda, tío. Esto es, Dios, el truco de la verdad. Con la comunicación aún no lo sabéis, algunos, pero está pasando lo mismo. Y después de que pase vendrán a mí a pagarme. Es coña, es coña. Sed vosotros. Si queréis tener marca personal, hay que ser personas. Si queréis tener imagen corporativa, hay que tener buen comportamiento, es decir, comunicación externa, ¿no? Exterior. Hay que tener imagen.
Si yo estoy aquí hoy no es por decir me formé con tal o con cual, es porque yo leí en su día. Y puedo tener 1000 fallos en 1000 cosas, y los tengo, y los tengo, pero en comunicación no. Si a mí me respetan políticos de 40, clientes de 50, es por cómo soy con ellos. Es instruirse con gente que merece la pena. Y todo lo demás, humo, ¿vale? Así que nada, no me enrollo mucho más, doy paso a Marc, va a haber copeo, y sea lo que sea, muchas gracias, y luego voy a estar por aquí abajo.